Buenos días, hermanos en Cristo. Dios esté con ustedes. Los saluda José Tavera Frausto, transmitiendo en vivo vía internet desde la cabina de Radio San Juan Diego de la diócesis de Cuautitlán. Bienvenidos a este tu espacio, la familia Iglesia Doméstica. Los invito a continuar en esta frecuencia y demos gracias a Dios por permitirnos llevar su mensaje. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles. Enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Este programa lo puedes escuchar y compartir a través de estos medios digitales: www.diocesisdecuautitlán.org.mx, vía WhatsApp 55 70 07 24 89 y la página de Facebook Diócesis de Cuautitlán. Hoy vamos a continuar con el Concilio Vaticano II, con la Constitución Lumen Gentium. Este programa se creó para un poco analizar a la familia, la iglesia doméstica. Iniciamos con el sacramento del matrimonio, después vimos el sacramento del bautismo. Con el matrimonio, pues obviamente se une una pareja y se crea la familia. Con los hijos viene a ser la segunda faceta donde ya se integra una familia como deberían de ser todas las uniones que tenemos en nuestra sociedad. Después, la idea es cómo vamos a adoctrinar, a evangelizar a esta familia. Y entonces, bueno, la base de todo es la Sagrada Escritura, la Biblia. Digamos que para algunos podría ser difícil la lectura, no solo por las palabras que en algún momento tiene específicas de nuestra religión, sino también porque a lo mejor no somos muy dados a la lectura. Sin embargo, bueno, la interpretación de la Biblia y poder ver este tipo de palabras que se usan, bueno, nos viene a clarificar a través del magisterio de la Iglesia. Este magisterio es el que analiza la Biblia, la interpreta y nos la puede dar a conocer a lo mejor un poco más clara. Para todos los que somos cristianos, la base, ya dijimos, es la Biblia, pero la Biblia, su interpretación y una revisión que hizo la Iglesia, está en el Concilio Vaticano II, que tiene 4 constituciones. La primera que vimos fue Dei Verbum, sobre la divina revelación, que es todo lo que acontece con los evangelistas, los hechos de los apóstoles, y cómo ellos pudieron llevar a la Escritura lo que Jesús con sus 12 discípulos, los apóstoles, fueron llevando a cabo la palabra del Padre Celestial a través de su Hijo Jesucristo. Y de ellos emana a través de los tiempos y con los sucesores, los papas y los obispos que hemos tenido desde la existencia de Cristo. Este Concilio Vaticano II es la base de esa revisión, y la otra sería el Catecismo de la Iglesia. Con esos 3 documentos podemos profundizar. En este momento vimos Dei Verbum, que decíamos es todo lo que se refiere a la palabra de Dios puesta en la boca de su Hijo, y ahorita vamos a estar viendo Lumen Gentium, que ya vimos, por ejemplo, el misterio de la Iglesia, donde vimos que Cristo es la luz de las naciones, donde vimos que el Espíritu Santo llegó en este caso a los apóstoles el día de Pentecostés con la Virgen María, y esto les abre la sabiduría para poder hablar
en diferentes lenguas, inclusive cuando es en Pentecostés y ellos por primera vez empiezan a expresarse en diferentes lenguas. Después de esto, bueno, se crea la iglesia. La iglesia, pues como todos sabemos, es una santa, católica y apostólica. Católica porque es universal y apostólica porque está en base a los hechos de los apóstoles. En esta primera instancia, la iglesia quedó en manos de Pedro para que apacentara a su pueblo, al pueblo de Israel, a los judíos, pero después se amplió también inclusive a los paganos o a los que no eran judíos, porque se convertían al cristianismo. También vimos el pueblo de Dios, que como comentamos, bueno, inició con el pueblo de Israel. En todo lo que es el Antiguo Testamento se habla de los judíos en términos generales. Después tenemos el pueblo mesiánico, Cristo hecho carne, y que nos da la palabra de Dios directamente. También vimos cómo los fieles incorporados a la iglesia, primeramente por el bautismo, donde recibimos los dones y se nos da el sello de cristianos. Vimos también el sacramento de la confirmación, donde se enriquece esa fuerza especial por medio del Espíritu Santo y nos convierten en testigos de Cristo. Después viene lo que es el sacramento de la penitencia, que vimos también cómo estos sacramentos nos van acompañando durante toda la vida. El sacramento de la reconciliación es el cómo si peco, bueno, me puedo reincorporar a la gracia de Dios a través de este sacramento. Tenemos la Sagrada Comunión, el sacrificio eucarístico, que es otro de los sacramentos. Tenemos el sacramento de la unción de los enfermos, que a veces uno piensa que cuando el sacerdote va a ver un enfermo es porque ya se va a morir, no necesariamente. Pero sí, la unción de los enfermos permite otra vez recuperar el estado de gracia, sobre todo en una situación difícil de enfermedad. También vemos la orden sagrada, es decir, lo que es el sacerdocio, y finalmente tenemos el sacramento del matrimonio, que es el que en este momento sería importante que todos nosotros podemos distribuir, por decirlo de alguna manera, a todos nuestros amigos, a todo nuestro entorno, a través de páginas como en este caso las pláticas que estamos dando, y que el sacramento del matrimonio lo pueden oír. Claro, hay también el catecismo, en fin, otros documentos, pero en este caso, oyendo estas pláticas, la idea sería que quien está joven, y nosotros tenemos nietos, hijos, etcétera, o amigos, entonces darles a escuchar el sacramento del matrimonio, porque encierra una gracia que se le da en este caso a los cónyuges. Y obviamente un hijo que nace dentro de un matrimonio, que está consciente de su responsabilidad, bueno, pues también en el bautizo del niño se integra a una familia, a una iglesia doméstica, y esta es la base de su creación. Si nosotros procuráramos, yo entiendo que sobre todo este tipo de encíclicas, esta constitución de Lumen Gentium es muy amplia, pero bueno, la intención es que nosotros a veces no damos la importancia. El matrimonio a lo mejor lo realizamos a lo mejor antes de 16 a los 25, ahora a lo mejor un poco más grandes. Pero finalmente el punto es que si nosotros pensáramos en lo que representa el matrimonio como para convivir con una pareja y con los hijos toda una vida, pues valdría la pena dedicarle un tiempo a analizarla. No verlo como una obligación de voy a ir a una plática prematrimonial, sino porque es algo que puede regir mi conducta.
creo que aquí es la diferencia. Si nosotros tratamos de entender qué nos quiere decir la Iglesia a través de esta Lumen Gentium, a través de los sacramentos, bueno, nos va a hacer vivir mejor. Vamos a respetar a nuestro cónyuge, vamos a poder educar a nuestros hijos en una forma correcta para que sepan convivir en sociedad y respeten límites, tengan civilidad. Creo que esto es lo que realmente puede uno aprovechar y así empezar a ver por qué este pueblo de Dios tiene que estar formado. Así dice que como fue el Hijo enviado por el Padre, así también, en este caso, Jesús envió a sus apóstoles. Y estos, sus sucesores, los papas y todo cristiano que es bautizado, está con la obligación de poder transmitir, formar, adoctrinar a los hijos o a todo nuestro entorno. Hoy vamos a empezar por ver el capítulo 3, digamos, de esta Lumen Gentium, en donde se habla de la constitución jerárquica de la Iglesia y particularmente el episcopado. Para apacentar el pueblo de Dios, como se lo encargó a Pedro, bueno, Cristo instituyó en su Iglesia diversos ministerios, ordenados al bien de todo el cuerpo, pues los ministros que poseen la sacra potestad están al servicio de sus hermanos para que alcancen la salvación. A los 12 apóstoles los instituyó a modo de colegio, es decir, de grupo estable al frente del cual puso a Pedro. Si hoy nos remitimos a lo que está pasando en la actualidad, bueno, pues está el Papa, sucesor de Pedro, y están los obispos, que forman el magisterio de la Iglesia, que son los que gozan de este privilegio de transmitir a todos los cristianos cómo debemos entender la palabra de Dios. Estos apóstoles les dieron además la orden de que al morir, otros varones probados se hicieran cargo de su ministerio, para conservar esta integración. Los obispos pues recibieron el ministerio con sus colaboradores, es decir, los presbíteros y diáconos, presidiendo en nombre de Dios al pueblo, de la que son pastores, como maestros de doctrina, sacerdotes de culto sagrado y ministros de gobierno, de modo que quien los escucha, escucha a Cristo, y quien los desprecia, desprecia a Cristo y a quien le envió, es decir, al Padre Celestial. La consagración episcopal, junto con el oficio de santificar, confiere también los oficios de enseñar y de regir, los cuales, sin embargo, por su misma naturaleza, no pueden ejercerse sino en comunión jerárquica con la cabeza y los miembros del colegio. Pues según la tradición, es cosa clara que por la imposición de las manos y las palabras de la consagración, se confiere la gracia del Espíritu Santo y se imprime el sagrado carácter, de tal manera que los obispos, de modo visible y destacado, hacen las veces del mismo Cristo, maestro, pastor y pontífice, y actúan en lugar suyo. Pertenece a los obispos incorporar por medio del sacramento del orden nuevos elegidos al cuerpo episcopal. Esto al final indica que hay una jerarquía dentro de la Iglesia y los obispos, si están unidos a su cabeza, que es el Papa, tienen esa facultad de la enseñanza y de no cometer error en lo que dicen. El colegio o cuerpo de los obispos, por su parte, no tiene autoridad a no ser de que se considere en comunión con el romano pontífice, porque el romano pontífice tiene como vicario de Cristo
y pastor de toda su iglesia, plena, suprema y universal potestad, que puede siempre ejercer libremente. El Señor estableció solamente a Simón como roca y portador de las llaves de la iglesia, y le constituyó pastor de todo su pueblo o su grey. Pero el oficio de atar y desatar dado a Pedro consta que fue dado también al colegio de los apóstoles, unidos a su cabeza. Es prerrogativa del romano pontífice convocar a estos concilios, como el Vaticano II, y presidirlos y confirmarlos. Por su parte, los obispos son individualmente el principio y fundamento visible de unidad en sus iglesias particulares, formadas a imagen de la Iglesia Universal. Por eso cada obispo representa a su iglesia y todos juntos con el Papa representan a toda la iglesia en el vínculo de la paz, del amor y la unidad. Deben pues todos los obispos promover, defender la unidad de la fe y la disciplina común de toda la iglesia, instruir a los fieles en el amor de todo el cuerpo místico de Cristo. Entre los principales oficios de los obispos se destaca la predicación del Evangelio, porque son los pregoneros de la fe, que ganan nuevos discípulos para Cristo y son los maestros auténticos, o sea, los que están dotados de la autoridad de Cristo. Los obispos, cuando enseñan en comunión con el romano pontífice, deben ser respetados por todos y cada uno como testigos de la verdad divina y católica. Los fieles, por su parte, en materia de fe y costumbre, deben aceptar el juicio de su obispo dado en nombre de Cristo y deben adherirse a él con religioso respeto. La infalibilidad que el Divino Redentor quiso que tuviese su iglesia cuando define la doctrina de fe y costumbres, el romano pontífice, cabeza del colegio episcopal, de lo que llamábamos el magisterio de la iglesia, goza de esta misma infalibilidad, es decir, que no es sujeto a error, porque tiene el apoyo del Espíritu Santo. El obispo, cuando hace un análisis, está de acuerdo con la misma revelación, es decir, con las Sagradas Escrituras, con lo que nos reveló Cristo durante su estancia en este mundo, cuando estaba predicando en las sinagogas, por ejemplo. Los obispos rigen como vicarios y legados de Cristo las iglesias particulares que le han sido encomendadas. Pero bueno, todo esto que estamos hablando es que así como el Papa con sus obispos son el magisterio de la iglesia y los que de él emanan los concilios, en este caso, por ejemplo, el Vaticano II, también los obispos, por ejemplo, en una diócesis, pues también tienen a sus colaboradores, los presbíteros, ¿no? Y que forman con funciones porque tienen jerarquías o tienen forma de establecer quién se encarga de la tesorería, quién encarga de la enseñanza, quiénes dan culto, en fin, hay una distribución de las funciones. Cristo, a quien el Padre santificó y envió al mundo, ha hecho partícipes de su consagración y de su misión por medio de sus apóstoles a los sucesores de estos, es decir, a los obispos. Todos los sacerdotes, tanto diocesanos como religiosos, están pues adscritos al cuerpo episcopal por razón del orden y del ministerio, y sirven al bien de toda la iglesia según vocación y gracia de cada cual. Los sacerdotes de una diócesis sirven dentro de esta diócesis y hay sacerdotes religiosos que tienen, por ejemplo, como pueden ser los franciscanos,
los dominicos, que pueden tener una organización independiente, pero cuando están dentro de una diócesis, de alguna manera colaboran con el obispo de esa diócesis, aunque tengan una organización por separado. Como el mundo entero cada día tiende más a la unidad civil, económica y social, conviene tanto más que los sacerdotes uniendo sus esfuerzos y cuidados bajo la guía de los obispos y del sumo pontífice, eviten toda causa de dispersión para que todo el género humano venga a la unidad de la familia de Dios. En el grado inferior de la jerarquía están los diáconos, que reciben la imposición de las manos, así confortados con la gracia sacramental, en comunión con el obispo y su presbítero, sirven al pueblo de Dios en el ministerio de la liturgia, de la palabra y de la caridad. Es oficio propio del diácono, según le fuere asignado por la autoridad competente, administrar el bautismo, reservar y distribuir la Eucaristía, asistir al matrimonio y bendecirlo en nombre de la Iglesia, llevar el viático a los moribundos, leer la Sagrada Escritura de los fieles, instruir y exhortar al pueblo, presidir el culto y oración de los fieles, administrar los sacramentales, presidir el rito de los funerales y sepultura, dedicados a los oficios de la caridad y de la administración. Vamos a pasar a otro capítulo que son los laicos, es decir, todos los feligreses como cualquiera de nosotros, ¿no? El Santo Concilio se dirige a los laicos, hombres y mujeres, por razón de su condición y misión. Les atañen ciertas cosas cuyos fundamentos han de ser considerados con mayor cuidado a causa de las especiales circunstancias de nuestro tiempo. Los sagrados pastores conocen perfectamente cuánto contribuyen los laicos al bien de la Iglesia entera. Saben los pastores que no han sido instituidos por Cristo para asumir por sí solos toda la misión salvífica de la Iglesia en el mundo, sino que su eminente función consiste en apacentar a los fieles y reconocer sus servicios y carismas, de tal suerte que todos a su modo cooperen unánimemente en la obra común. Y aquí, por ejemplo, podemos ver que en alguna parroquia puede haber un sacerdote, un presbítero, pero que se ayuda de los laicos, es decir, del pueblo. En este caso, algunos podemos hacer funciones de sacristán, podemos hacer funciones de lectores, podemos ser ministros extraordinarios de la comunión, podemos visitar a los enfermos. En fin, hay diferente tipo de servicios, de ministerios que se hacen dentro de la iglesia, pero que la autoridad nos las da el párroco de nuestra parroquia. Sin embargo, justamente cada día a lo mejor hay menos, como el mismo caso de los sacerdotes. Entonces, tenemos que buscar la forma de ayudar, porque normalmente está uno enfrascado en todo lo que es lo común dentro de la humanidad, es decir, trabajo, estudio, etcétera. Pero debo de darme un tiempo para ver a Dios. Algunos decíamos, bueno, cuando menos hay que ir a misa los domingos, pero podemos, independientemente de eso, podemos escuchar la misa ahora a través de las redes sociales, en fin, tenemos más herramientas para estar en contacto con el Señor. Con el nombre de laicos se designan aquí todos los fieles cristianos, a excepción de los miembros del orden sagrado, porque al final un sacerdote pues fue laico, pero hoy está consagrado. Es decir, los fieles que, en cuanto incorporados a Cristo por el bautismo, integrados al pueblo de Dios y hechos partícipes a su modo de la función sacerdotal, profética y real de Cristo, ejercen en la Iglesia y en el mundo la misión de todo el pueblo cristiano, en parte
que a ellos. Es decir, por ejemplo, con el bautismo, nosotros por este sacramento nos convertimos en sacerdotes naturales o regios, pero somos profetas, es decir, tenemos la obligación de anunciar y denunciar, y somos reyes, es decir, somos a semejanza de Cristo. Interrumpiendo un momento, vamos a agradecer los saludos de Lupita Vega, Maru Reséndiz, Guadalupe Rojas, Guadalupe Paulín, Andrea Tavera, Griselda Torres, Jimena Tavera, Almadelia Granillo, Adoración Nocturna de Villa de las Flores, Fernando Cárdenas, Brenda Yáñez, María Guadalupe Rosas, Patricia de Santos. Continuando con nuestra plática, el carácter secular es propio y peculiar de los laicos. A estos corresponde, por propia vocación, tratar de obtener el reino de Dios. Viven en todos y cada uno de los deberes y ocupaciones del mundo y en las condiciones ordinarias de la vida familiar y social con las que su existencia está como entretejida. Ahí están llamados por Dios para que, desempeñando su profesión, guiados por el Espíritu evangélico, contribuyan a la santificación del mundo como desde dentro, a modo de fermento, y así hagan manifiesto a Cristo ante los demás mediante el testimonio de su vida. Esto nos habla de que el laico, el feligrés, está metido en lo que es la sociedad en diferentes funciones. Pueden ser maestros, pueden ser empleados, obreros, etc. Pero cada uno contribuye a la formación de la sociedad. Si nosotros no aplicamos estos principios y valores genéricos, naturales, aunque la Iglesia los menciona, y nosotros en cada decisión que tomamos nos volvemos un ser que busque la justicia, que haga lo correcto, entonces nuestra sociedad sería más fuerte. Y esa función no está en manos del gobierno ni de la Iglesia, está en nuestras manos en cada actitud, en cada acción que tomamos. Por designio divino, la Santa Iglesia está organizada y se gobierna sobre la base de una admirable variedad, pues a la manera que un solo cuerpo tenemos muchos miembros, y todos los miembros no tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo, pero cada miembro está al servicio de los otros miembros. Por tanto, el pueblo de Dios, por él elegido, es uno, es común la dignidad de sus miembros, común la gracia de filiación, hijos de Dios, común la llamada a la perfección, una sola salvación, única la esperanza e indivisa la caridad. No hay, de consiguiente, ninguna desigualdad por razón de raza o de nacionalidad, de la condición social o de sexo. Aquí vemos que esta situación de los laicos, digamos que todo está dado para que nosotros lleváramos una sociedad justa, pero al fin humanos, esas debilidades que tenemos de sacar provecho para mí y no para todos, bueno, pues es lo que nos va haciendo la vida difícil, porque todo el mundo busca, como dicen, sacar agua para su jacal, ¿no? Si bien en la Iglesia todos están llamados a la santidad y han alcanzado idéntica fe por la justicia de Dios, aun cuando algunos por voluntad de Cristo han sido constituidos doctores, dispensadores de los misterios y pastores para los demás,
Existe una auténtica igualdad entre todos en cuanto a la dignidad y a la acción común a todos los fieles en orden de la edificación del cuerpo de Cristo. Todos los feligreses formamos el cuerpo de Cristo y la cabeza es Cristo. Los laicos, del mismo modo que por la benevolencia divina tienen como hermano a Cristo, quien siendo Señor de todo no vino a ser servido sino a servir. También tienen por hermanos a los que constituidos en el sagrado ministerio, enseñando, santificando y gobernando con la autoridad de Cristo, apacientan a la familia de Dios, a cuyo propósito dice bellamente San Agustín: para vosotros soy obispo, con vosotros soy cristiano. El obispo expresa un deber, el cristiano es gracias o es una gracia de Dios. El obispo indica un peligro, el cristiano la salvación. Y aquí se ve cómo San Agustín habla de que él era obispo para el pueblo, pero era también parte del pueblo y por lo tanto cristiano. El obispo, decía él, indica un peligro a cuantos sacerdotes o pastores de la iglesia, padres de la iglesia, fueron sacrificados, ¿no? Les quitaron la vida. Entonces por eso habla de que es un peligro. Y como cristianos, para podernos salvar, tenemos que hacerlo en comunidad. Los laicos congregados en el pueblo de Dios e integrados en el único cuerpo de Cristo bajo una sola cabeza, están llamados por ser miembros vivos a contribuir con todas sus fuerzas, las recibidas por el beneficio del Creador y las otorgadas por la gracia del Redentor, al crecimiento de la Iglesia y a su continua santificación. La Iglesia, si nosotros tenemos un hijo y lo bautismo, está engrandeciendo, se está haciendo más grande la Iglesia. Pero si no lo bautizo, es una criatura del Señor, sí, pero no está bautizado. Un matrimonio o una pareja que se une pero no está en matrimonio, también está quedando fuera de la gracia de Dios. Nosotros debemos de entender por qué la sociedad tiene, en este caso como el matrimonio, que si se hace civil y religiosamente, tenemos esa facultad de engrandecer la iglesia, pero engrandecer la sociedad, con principios y valores que debemos de respetar para poder convivir civilizadamente. Ahora bien, el apostolado al que todos están destinados por el Señor, en virtud del bautismo y de la confirmación, y los sacramentos, especialmente la Sagrada Eucaristía, comunican y alimentan aquel amor hacia Dios y hacia los hombres, que es el alma de todo apostolado. Los laicos están especialmente llamados a ser presente y operante a la Iglesia en aquellos lugares y circunstancias en que solo pueden llegar a ser sal de la tierra a través de ellos. Así, todo laico, en virtud de los dones que le han sido otorgados, se convierte en testigo y simultáneamente en vivo instrumento de la misión de la misma Iglesia en la medida del don de Cristo. Así pues, incumbe a todos los laicos la preclara empresa de colaborar para que el divino designio de salvación alcance más y más a todos los hombres en todas las partes de la tierra. Por consiguiente, ábrase el camino para que, conforme a sus posibilidades y según las necesidades de los tiempos, también ellos participen celosamente en la obra salvífica de la Iglesia, por la cual los laicos, en cuanto consagrados a Cristo y ungidos por el Espíritu Santo, son admirablemente llamados y dotados para que en ellos se produzcan siempre los más productivos frutos del Espíritu, pues todas sus obras, sus oraciones e iniciativas apostólicas, la vida conyugal y familiar, el cotidiano trabajo, el descanso del alma y del cuerpo, si son hechos en el Espíritu, e incluso las mismas pruebas de la vida,
si se sobrellevan pacientemente, se convierten en sacrificios espirituales, aceptables a Dios por Jesucristo, que en la celebración de la Eucaristía se ofrecen piadosamente al Padre junto con la oblación del cuerpo. Estos laicos, que somos todos, digamos que también comentábamos que en nuestras manos está el poder cambiar las situaciones. Si el laico, si la persona humana, si el ser humano no recapitula, no es consciente, no reflexiona, las cosas que humanamente hacemos hoy, las hacemos a lo mejor porque todo el mundo las hace, pero no sé si era lo que es mejor para mí, para mi familia, y cómo nos podemos equivocar y la familia se destruye, se desintegra. Si nosotros, los ejemplos de familias unidas, bien integradas, en que van creciendo en educación a través también de la enseñanza que se reciben en colegios, universidades, etcétera. Bueno, la obligación, sobre todo en los jóvenes, que todos fuimos jóvenes en algún momento. Si como jóvenes pensamos que todo lo sabemos, que no oímos a nuestros padres o a las gentes adultas, no para que hagamos lo que ellos nos dicen, sino para reflexionar sobre lo que sí debe ser o no debe ser. Cuando tengo de 15 a 25 años, a lo mejor no acepto nada de lo que me digan, y cuando llego a los 35, 40, 45, entonces digo, ¿qué razón tenía mi padre? ¿Qué razón tenía el amigo maduro que trataba de guiarme? Y cuando hay alguien que se atraviesa en nuestro camino y nos ayuda, es Cristo. Cuando Dios se aproxima a nosotros, no necesariamente vamos a ver a Jesús. Un hermano, un laico cualquiera que se nos acerque y nos trae un mensaje del Señor, lo que tenemos que hacer es escucharlo y discernir, poner en tela de juicio si lo que me está diciendo es bueno para mí, para que yo me pueda corregir. Hay una palabra que decía un sacerdote, dice, si me amas, dime la verdad. Es muy importante que cuando hay errores, cuando hay a lo mejor malos hábitos, pues uno debe de mencionarlos. Pero también en el que recibe esa información está el poder analizar y ver si realmente eso es lo que lo va a llevar a corregir el rumbo. Si no eres católico, bueno, es cuando menos porque tu vida va a ser mejor si haces caso de los buenos principios y valores. Pero Dios, que es todopoderoso, siempre va a buscar ayudarte. Y aquí el punto importante es ese. Nosotros empezamos haciendo un desglose de lo que hemos venido viendo. Y nosotros tenemos, pues hasta podría decir la obligación, de si una de los jóvenes, de los que se pueden llegar a buscar en el matrimonio, hay que hacerles llegar este tipo de pláticas para que las oigan. Es como si a un joven hoy le digo que vaya al seminario para que escuche lo que van a tratar un par de semanas. Y dice, bueno, es que yo no voy a ser sacerdote. Pues no, lo que necesita hacer es ser un buen hombre, ser un buen cristiano. Es cómo llevar mi vida sanamente, con buenos principios y valores. Eso es lo que es ser cristiano. Hay gente que puede decir que es atea, pero lleva siempre aplicando los principios y valores que emanan de nuestra religión y que nos ha enseñado nuestro Señor Jesucristo.
nada más que no lo aceptamos. Los invito a que continúen con nosotros todos los lunes a las 12 del día y una vez más están dentro de la página de Facebook todas las pláticas que aquí se dan y podemos aprovecharlas para oírlo cuando tengamos la oportunidad. Gracias.